Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, aprovechando todo el boom que está ocurriendo con la Liga Árabe, la liga del momento, que se habla que quiere pagarle $1.000 millones a Mbappé por una única temporada y que ha fichado muchísimos jugadores, vamos a estar aprovechando justamente para hablar acerca de otros 5 proyectos de Superligas que fracasaron en el fútbol. Otros casos similares, en algunos con mucho menos dinero, otros con también mucho capital, que intentaron emular o intentaron de la forma rápida llegar a armar una gran liga competitiva y que lamentablemente con el tiempo terminaron fracasando y desapareciendo. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su me gusta, que se suscriban al canal y activen la campanita y me dejen su opinión. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Como les decía al principio, sin duda la Liga Árabe es la gran protagonista de este mercado de fichajes. Más allá de la llegada de Messi a la MLS, los fichajes que puede hacer la Premier, la Serie A, la Liga Española, la Liga Árabe se está llevando todos los flashes en este mercado, porque no para de fichar jugadores y no para de gastar dinero tanto en contratos como en fichajes. Ya se han confirmado jugadores como Sergej Milinkovic-Savic, Rubén Neves, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Karim Benzema, Roberto Firmino, que se suma obviamente a Cristiano Ronaldo, que hace ya más de media temporada que está en el Al-Nassr, la llegada de N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, y no paran de sonar nombres y nombres a tal punto que inclusive se especula con una probable llegada de Mbappé, que le ofrecen $300 millones al Paris Saint-Germain, 700 millones en cuanto a un contrato por una única temporada, lo cual no creo que se termine dando porque Mbappé es joven, todavía quiere seguir compitiendo a nivel deportivo en Europa, pero evidentemente una oferta que a cualquiera lo hace dudar. $1.000 millones por una única temporada están dispuestos a gastar en un único jugador, lo cual es una locura absoluta y sin duda plantea que van a por todas con esta Superliga Árabe y que la quieren hacer crecer al máximo. Sin embargo, sin llegar a este nivel de dinero, de exponencialidad, hubo otros casos en la historia del fútbol, algunos más recientes, otros un poco más viejos, que intentaron ir exactamente por el mismo camino y que lamentablemente no salió de la mejor manera, en algunos casos con peores resultados, llegando a desaparecer la liga y desaparecer equipos, y otros que por suerte después, con los años, lograron encontrar el camino para poder llevar estas ligas a por lo menos ser lo más estables posibles dentro de su país. Sin duda yo creo que rápidamente, si tenemos que buscar un ejemplo que nos haga acordar a lo que está ocurriendo con la Superliga Árabe, por una cuestión de cercanía en el tiempo y por la calidad de jugadores que llegaron a esa liga, el ejemplo más clásico que nos van a aparecer es el de la Superliga China. Lamentablemente fue una liga que no terminó saliendo para nada bien y vamos a repasar un poco lo que fue el origen, el apogeo de esta liga y lamentablemente el desenlace que fue crítico, con muchos equipos en bancarrota y más que endeudados. Esta liga comenzó a tener cierta importancia, relevancia o expansión a partir del año 2010, cuando en China, un país extremadamente poblado, pero en el cual el fútbol nunca ha sido prioridad, intentaban justamente darle expansión al fútbol, lo cual es el común denominador en prácticamente todas las ligas que vamos a estar repasando. Son países que tienen dinero, que tienen mucha población, en el cual el fútbol no es popular, y a través de este sistema de empezar a inyectar mucho dinero y traer grandes figuras, se termina intentando de esta manera que el fútbol crezca. En China hicieron exactamente ese camino, pero llevado a un nivel que nunca se había visto hasta ese momento. Entre el año 2010 y el año 2019 se gastó muchísimo dinero. Jugadores como Oscar llegaron a cambio de 60 millones de euros, Hulk por 56, Alex Teixeira por 50 millones, Paulinho por 42, Jackson Martínez por otros 42 millones, Cedric Bakambu por 40, Yannick Ferreira Carrasco por 30, Anthony Modeste por 29, Arnautovic por 25, Ígalo por 23, Matt Hamsik por 20, Alex Witsel por 20, y así hay muchos más casos de jugadores que entre 20, 15, 10 millones de euros llegaron a equipos del fútbol chino para justamente darle cierto potencial. ¿De dónde salía el dinero? Bueno, no salía específicamente del gobierno, sino que salía de las grandes empresas chinas, que justamente patrocinaban estos equipos. El Suning, por ejemplo, una empresa que estaba muy vinculada al Inter de Milán, era la que era patrocinante del Shenzhou Suning. Evergrande, una empresa muy importante también de China, era la que patrocinaba al equipo más importante, al Guangzhou. Y de esta manera lo que se buscaba era darle expansión a la liga china, que genere más interés en el fútbol, y también al mismo tiempo potenciar a la selección china, pensando que si sus jugadores jugaban con otros grandes jugadores, esto los iba a mejorar en cuanto a calidad.
Lamentablemente este proyecto terminó quedando en el olvido. Con el correr del tiempo las figuras dejaron de ir, hubo muchas normas impositivas que es cierto terminaron siendo importantes para la debacle del fútbol chino. El gobierno entendía que no se podía gastar 60 millones de euros, por ejemplo, en fichar un único jugador, entonces ponía una carga impositiva en la cual el fichaje terminaba costando el doble porque tenían que pagar lo mismo en impuestos. Después se pusieron restricciones en los salarios, por los cuales las grandes figuras ya no podían cobrar esas cifras estrafalarias que se llevaban, y de esta manera se fue cada vez apagando más y más el fútbol chino. Por lo cual se fueron los jugadores, se fueron los flashes, se fue la audiencia y lo único que quedaron fueron las deudas. Para colmo, en China después terminó golpeando muy fuerte la pandemia, como todos sabemos allí comenzó, y las grandes empresas empezaron a tener crisis económicas, lo cual lo primero que hicieron es dejar de pagar todo lo que tenía que ver con la funcionalidad de los clubes. Así, equipos por ejemplo como el Jiangsu, que había sido campeón, la misma temporada que fue campeón, terminó desapareciendo. El Guangzhou Evergrey, que había sido campeón de las 8 últimas 9 ligas, terminó descendiendo a la segunda división. Cosas así fueron realmente muy malas para el fútbol chino, que al día de hoy, después de una década, sin duda dejó mucho más ruinas o muchas más crisis que cosas positivas haber tenido esos grandes jugadores y haber gastado tanto dinero en su momento. Otro caso también similar, pero que duró mucho menos y que tuvo mucha menos relevancia porque sobre todo no había tanto dinero, es lo que ocurrió con la Superliga India. La Superliga India fue un proyecto que se fundó en paralelo al fútbol indio en el año 2014 con este mismo sistema de franquicias. Se establecieron 12 equipos que iban a ser los dueños de esta liga y que iban a empezar a tener cierta relevancia con el mismo objetivo. Es más, en este caso era mucho más puntual. India, otro país muy poblado, donde el deporte tiene cierta relevancia, pero acá lo que se buscaba es que el fútbol desplace al deporte más importante que tiene India, que es el cricket, cosa que evidentemente nunca lograron ni estuvieron cerca de hacer. ¿Qué pasó? ¿Cómo intentaron potenciarlo? Bueno, teniendo en cuenta que era del año 2014 y que no había tanto dinero en India como en China, que se estaba llevando a las principales figuras, lo que intentaron en esta Superliga es buscar grandes figuras, pero que ya estaban retiradas. Fue así que llegaron los Alessandro Del Piero, Robert Pires, Elano, Fredrik Ljungberg, Joan Capdevila, David Trezeguet, Nicolás Anelka, Luis García, Dimitrav Berbatov, Robbie Keane, hasta Roberto Carlos, buenos jugadores, pero que ya estaban o en el último año de su carrera o que ya se habían retirado con anterioridad. La realidad es que esta liga tuvo varios problemas. Primero, que no captó la atención por parte de su propio público y principalmente se debió a la constante guerra con la Federación India, porque esto era una cosa formada por las empresas, y como había dos ligas en paralelo, la verdad que los indios estaban como, ¿qué equipo tengo que mirar? No eran los mismos equipos, los que se repetían estaban en competencias diferentes, lo cual obviamente causó mucha confusión dentro de este marco y evidentemente tampoco a nivel internacional fue una liga que llamó la atención. Ver a ex jugadores retirados en una liga en la cual los compañeros eran muy malos, porque la verdad que el nivel del fútbol indio siempre ha sido bajo, lamentablemente terminó llevando a que en 2 años, esto se fundó en el año 2014, actualmente estamos 2023, bueno, para el 2016 ya la Superliga India había perdido todo tipo de interés que se había generado en su momento. Hoy en día existe la liga sin ningún tipo de duda, pero muy lejos de todos los flashes que en algún momento tuvieron allí. Sin embargo, es cierto que de forma orgánica, sin estos grandes jugadores, ha logrado cierto crecimiento en el plano asiático, pero muy lejos obviamente de lo que se intentaba, que era convertir a India en una gran potencia futbolística. Hoy en día todos hablamos mucho de la MLS y lo bien que ha crecido y cómo inclusive el fútbol en los Estados Unidos ha logrado cierta relevancia que antes no tenía, que ha impulsado a su propia selección a tener buenos jugadores. Sin embargo, hubo una época bastante más atrás en el tiempo en el cual el fútbol en los Estados Unidos fue un fracaso absoluto, que fue la época de la NASL, también conocida como la North American Soccer League. Fue el primer intento de los Estados Unidos en aglomerar su propia liga de fútbol que hasta ese momento no existía o estaba dispersa en distintos tipos de federaciones. Esto fue en el año 1968. Sin embargo, siempre tuvo un problema que no pudo superar: la baja audiencia, porque la realidad es que no era un deporte que llamaba la atención, la cantidad de problemas económicos que tenían los equipos y además el principal problema que siempre tuvo es que la liga no tenía estadios propios, por lo cual constantemente tenía que estar alquilando los estadios del fútbol americano, lo cual obviamente era un gasto muy importante. Sumado además a que la mayoría de los jugadores eran extranjeros y no terminaban de conectar con el público americano, que como sabemos son de los más
patriotas que hay y siempre le gusta encontrar sus propias figuras. Sin embargo, intentaron en su momento, a través de grandes nombres extranjeros, potenciar la liga sin ningún tipo de éxito. Como todos sabemos, sin duda, el fichaje de Pelé por el famoso New York Cosmos probablemente sea el emblema más claro de lo que fue esta liga y lo que más impacto generó en su momento en el público estadounidense, por todo lo que representaba Pelé. Pero también llegaron a jugar grandes jugadores como Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, George Best, Gerd Müller, Eusebio. Inclusive llegaron a jugar futbolistas también sudamericanos como Teófilo Cubillas, pero lamentablemente todos estos intentos de llevar a los mejores jugadores de la época no llevaron a ningún tipo de lugar hasta que en el año 1985, una liga completamente diezmada que solamente tenía 9 participantes, terminó desapareciendo y cerrando sus operaciones por todos los problemas financieros. Una década más tarde, casi en el año 1993 y en la previa del Mundial del 94 celebrada en los Estados Unidos, se fundaría la MLS, que también tuvo que llevar un camino largo, que tuvo varias trabas en su momento, pero que a partir de los últimos años, como vemos, ha crecido y se ha expandido de una muy buena manera y pareciera tener un futuro un poco mejor que el resto de estas superligas que estamos viendo. Otra liga o superliga que en sus comienzos pasó momentos de zozobra, pero que logró encaminarse con el tiempo hasta la actualidad, es lo que ocurrió con la J1 League de Japón. Una liga que se fundó en el año 1992, con la idea de que el fútbol japonés tenga una liga profesional, cosa que no había logrado con la Japan Soccer League, que se había fundado en el año 1965 y que era un torneo semiprofesional al cual prácticamente no se le daba importancia. Justamente lo que se buscaba era expandir el fútbol japonés y empezar a tener una selección más potente y que el fútbol sea uno de los deportes también que importase dentro del territorio japonés. Para esto se empezaron a fichar grandes estrellas. Zico probablemente fue uno de los nombres que más llamó la atención su llegada al Kashima Antlers, pero también jugadores como el argentino Ramón Ángel Díaz, el inglés Gary Lineker, también Michael Laudrup o el mismo Stoichkov, muy buenos jugadores para la época, decidieron en algún momento pasar por el fútbol de Japón durante sus inicios en la década del 90. Sin embargo, esta idea del fútbol japonés tuvo su crisis y bastante importante, que fue justamente hacia fines de la década, en el año 1998 y 99, en la cual el nivel de asistencia en los estadios y de audiencia en la televisión había caído drásticamente. Por lo cual, algunos de los clubes más importantes, por los altos sueldos que le pagaban a las estrellas extranjeras, terminaron entrando en crisis económica, así como también la pérdida de patrocinadores, lo cual llevó a un punto de inflexión en la cual algunos de los equipos más importantes, como el Yokohama Flugels, terminó desapareciendo justamente en el 99. Sin embargo, en Japón, que siempre han sido muy inteligentes para los negocios, decidieron a partir de ese momento cambiar el rumbo y desarrollar un plan a largo plazo para consolidar el fútbol profesional. Se empezaron a empezar a exigir ciertas exigencias respecto a lo que era el dinero que se podía gastar en fichaje y sobre todo se obligó a todos los equipos profesionales a crear categorías inferiores, conseguir patrocinio de empresas locales y registrarse como clubes de fútbol en vez de empresas que eran hasta ese momento. Desde ese momento, la verdad que el fútbol japonés se ha expandido de muy buena manera. Su liga es una de las más interesantes dentro del fútbol asiático, una de las que más ligas de campeones ha ganado en esa confederación. Su selección es una de las más interesantes, tiene muy buenos jugadores en una de las ligas más importantes de Europa, pero justamente fue por esto, porque en el momento de crisis que parecía que todo era malo, que estaba a punto de desaparecer el fútbol allí, decidieron apostar a un plan a largo plazo que 2 décadas más tarde sin duda le está dando muy buenos frutos. Y la última que quería mencionar, y más que nada la menciono porque tiene el nombre de Superliga, pero nada que ver a todos los que acabo de mencionar en cuanto a parecido en los casos, es lo que ocurrió con la Superliga Europea de Fútbol. Mucha más cercana en el tiempo, el 18 de abril del año 2021 fue cuando se anunció el proyecto, el cual tenía a los equipos más importantes del fútbol europeo: Real Madrid, Manchester United, Juventus, Milan, Chelsea, Arsenal, Atlético de Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Tottenham y el Barcelona, presidida por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y que buscaba separarse de la UEFA, crear su propia Superliga, la cual obviamente iba a ser mucho más competitiva, porque iban a enfrentarse los mejores equipos todo el tiempo, y además iba a tener una mayor cantidad de reparto de dinero para estos equipos. Sin embargo, no duró ni 48 horas esta Superliga, porque cuando la UEFA salió a decir que los jugadores no iban a poder jugar con sus selecciones, que iban a ser fuertemente sancionados, que la FIFA los apoyaba, cuando los fanáticos salieron a decir que no querían que sus equipos dejen de participar en las ligas locales, que dejen de participar en la Champions y demás, cada uno de los equipos de a poquito, primero los ingleses, luego los alemanes y demás, se fueron bajando este proyecto de la Superliga, que quedó en suspenso total.
Cosa que no descarto para nada que en algún momento se vuelva a intentar algo así, porque es una idea que está dando vuelta en la cabeza de la gran mayoría de los jefes que tiene cada uno de estos equipos más importantes del fútbol europeo, pero que al menos en el 2021, cuando se intentó, fue un fracaso rotundo por todo esto que les conté. Así que en fin, espero que les haya gustado la idea del video, este repaso histórico por alguna de las superligas que lamentablemente fueron un gran fracaso en el fútbol, que me diga qué piensan acerca de esta liga árabe, que la realidad de esta superliga árabe está muy por encima de todos estos proyectos que hemos hablado en cuanto a cantidad de dinero, lo que puede llegar a apostar, la calidad de jugadores que está llevando, pero que pareciera, al menos en un principio, que va exactamente por el mismo camino que estas ligas que les comento que lamentablemente terminaron en la bancarrota. No mucho más para decir, espero que se suscriban al canal, que activen la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, nos estamos viendo mañana en un próximo video.